Tu verdad, no. La verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Antonio Machado. Aquí comienza En Busca de la Verdad. Dirige y presenta... Y comenzamos con nuestra primera sección. Hola, Azucena, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Hoy nos traes historias de la historia. Sí, otra mujer más. Otra mujer más. ¿Quién es? Pues una mujer de la que han hecho pues su particular personaje en Broadway en Hollywood. Ajá, o sea, es un personaje real Sí, y han hecho adaptaciones a la película. exactamente. ¿Y de quién me vas a hablar? Pues yo te hablo de Fräulein Maria. Fräulein Maria. Puede ser pues cualquiera alemana, austriaca. Pues Fräulein Maria es la protagonista de Sonrisa y Lágrimas. Ah, Sonrisas y Lágrimas. Interpretada por sí. Julie Andrews. Sí. Vale, pues esta persona existió de verdad. Así no es. Maria von Trapp, ¿No es ficción? no es ficción. Ah, yo pensaba que sí. Esta mujer nació en 1905 En 1905, o sea, y murió en 1987. ¿tanto duró? ¿Sí? Y Sonrisas y Lágrimas es una película antigua. Sí. O sea que esta señora vería su versión cinematográfica. Su película. Su película. Pues sí. Esta mujer nació cuando sus padres viajaban entre el Tirol y Viena. Sí, en Austria. Ellos viajaban, querían que diera a luz la mujer en Viena, pero en el tren se puso de parto y esta mujer nació ahí. Ujú. Cuando tenía solamente 2 años, pues su madre murió Vaya. a causa de una neumonía. Entonces ella quedó huérfana. Y su padre, pues bueno, era un ingeniero que viajaba muchísimo por Europa. Entonces, pues no se podía hacer cargo de la pequeña y la dejó a cargo de unos familiares. A los 18 años, más o menos, el padre murió. Con lo cual ella era huérfana, ya estaba sola. Y bueno, tuvo una infancia un poco, bueno, pues complicadilla, no estaba con sus padres y tal. Aunque sí que el padre viajaba mucho a verla, ¿vale? No la tenía abandonada. Pero bueno, no se había criado con sus padres. Sí, pero antes de que sigas. Yo es que esta película la vi hace tiempo y ahora Sí. mismo no recuerdo el personaje del que me estás hablando. ¿No? Y vamos a refrescar la memoria también a los que nos están oyendo. Maria von Trapp, ¿quién sería en la película? La monja novicia del convento La institutriz, ¿no? que va de institutriz a la casa del capitán von Trapp, se enamora de él, se casa con él y bueno, por el tema de Hitler y todo esto se tienen que ir La Segunda Guerra de Mundial. Austria. Sí, sí.
y se van por los Alpes. Ajá. los Alpes. Huyen de la Segunda Huyen Guerra Mundial. por el campo, sí. Vale, entonces estás hablando de la institutriz. Exactamente. De la, Es la protagonista. La vamos. señorita que sale, Sí. cantando y con todas estas canciones. La verdad es que la película es bastante antigua, pero muy curioso. Adelante, continúa. Te Bueno. quería cortar, porque es que yo ya no estaba, y me imagino que algunos de los oyentes tampoco. Pero bueno, continúa. Bueno, la ponen mucho, de todas formas. Aunque sea una película antigua, yo te puedo decir que hará unos par de meses que estaba puesta en televisión. O sea, que Sí, esta esa película yo creo que es como la tienen ahí, le dan al botón, plum, y sale. los 10 mandamientos. Sí. Que lo ponen O Ben-Hur. o Ben-Hur. Sí, sí. Un clásico de La conectan, claro, y salta y ya está. de las televisiones españolas. Sí. Adelante. Bueno, pues María, siendo una jovencita, iba a asistir a un concierto de Bach y en una iglesia se encontró pues en medio de un sermón. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Os lo explicaré con ejemplos. Atentos. Don estrato de varón, re. Y las palabras la marcaron de una forma que, bueno, ella estaba educada en el ateísmo, pues fíjate de qué forma la marcan para querer ingresar en un convento. Ingresó en la abadía de Nürnberg, en Salzburgo. Y ahí quedó. Entonces ella tenía una salud un poco delicada, ¿vale? Estando en el convento. Y los médicos le aconsejaron por un cambio de aire. En aquellos tiempos el capitán estaba retirado de la Armada Imperial y era viudo. Y necesitaba pues la ayuda de alguien para cuidar a su familia, porque tenía muchísimo De la muchísimos Armada, de la hijos. Marina. Sí, Muy curioso. es la capitán de la Armada. Sí, sí. Si recordáis, en la película tiene a los niños educados por el silbato Sí, de los barcos. Además, ha de estar muy bien instruido, dado que Austria no tiene mar. Es muy curioso. Es algo muy curioso. ¿En serio? Oye, sí. Es algo muy curioso porque eso es lo que a mí no sé, me resalta de la película. Es un país de Centro Europa que no tiene mar, pero bueno, el señor... Bueno, se puede haber educado en otros sitios, sí, ¿no? en la piscina de su casa. Adelante, Azucena. Bueno, en la realidad, a María la trasladan a esta casa para ayudar al capitán a cuidar a una de sus hijas porque padecía una fiebre muy alta por reuma, ¿vale? Es la realidad. En la película, pues las monjas, como no ven a María capaz de ser una monja, porque es una rebelde sin causa, ella huye al campo y se tira las mañanas cantando, ni va a rezar, ni hace lo que tiene que hacer. Claro. Las monjas creen que su futuro no es, su destino no es ser monja. Y la destinan a la casa de este hombre para que sea institutriz de los hijos. Sí, a ver Este hombre tiene qué 7 ocurre. hijos. Sí. Pues durante la estancia de María en esta casa, pues se enamora del capitán y nunca más volvió al convento. Se casaron el 26 de noviembre de 1927 en la abadía, Anda. precisamente, sí. ¿Y cantaron todas esas canciones? O Yo no lo sé si las cantaron o no, pero ahora verás tú de dónde sacan todos los personajes. Adelante. Ella tenía 22 años. ¿Y cuántos años crees que tenía el capitán? Hombre, si estaba retirado de la Armada, pues tendría 60 a lo menos. Pues 25 más. ¿Y cuántos tenía ella? 22. Toma ya. O sea que ya era un sesentón este señor. Ya era una persona mayor. Hombre, si era un oficial de la Armada de Austria, Pasa que en la película se considera muy bien. es como ser de la Armada de Andorra, o sea, lo mismo. Bueno, pues María se hizo cargo de los 7 hijos que tenía el capitán Von Trapp. Y además tuvieron 3 más. Ah, que tuvieron 3 más. Sí, o sea que en total eran 10 O sea que 10 hijos. La monja no era tan monja. No, la monja no era La tan monja monja. ya dejó de ser monja. Bueno, pues se terminó llamando la familia Cantora. La familia Cantora. Exactamente. La familia Cantora. La familia de los Trapp. Es decir, espera un momento, Azucena. Si esta señora muere en el año 1987, es posible que sus hijos, algunos sigan vivos. Exactamente. Y ahora te diré dónde están. Anda.
Adelante. Curioso. Bueno, el hogar de los Trapp había estado siempre lleno de música, porque bueno, era una afición que tenía María. Y la familia pues había sufrido una bancarrota económica debido a toda la problemática que, claro, con la unificación de Alemania, Sí. todo el problema que hubo, ¿vale? Como Austria fue anexionada al Tercer Reich, pues la familia Trapp se exilió a Italia y después a los Estados Unidos, donde continuaron cantando para salir adelante, económicamente. Anda. Los Trapp Family Singers se convertirían entonces en un grupo de éxito conocido en todo el mundo. ¿Los qué? ¿Los Trapp? Los Trapp Family Singers. Anda. Oye, yo pensaba que todo esto era una ficción, ¿eh? Pues no. El éxito no le hizo olvidar su país de origen y, finalizada la Segunda Guerra Mundial, María y George, que se llamaba el capitán, fundaron la Trapp Family Austrian Relief Inc. para recoger dinero, comida y ropa y enviarla a las zonas más afectadas de Austria. Anda. ¿Como una especie de ONG? Sí, una especie de ONG. Sí. Y gracias a su música, pues iban recogiendo dinero. Anda. Una vida de película. En los años 40, la familia se instaló en Vermont, en una gran finca en la que, bajo la dirección de María, se creó un campamento musical que fue de los más rentables. Durante un tiempo, María viajó con sus 3 hijos al Pacífico Sur para realizar obras de caridad como misionera. Curioso. ¿Te puedes creer que yo creía, y te lo vuelvo a repetir, que todo esto era una ficción? De Pues hecho, no. En aquella época, las películas de estadounidenses, de Hollywood, ¿vale? O incluso europeas, eran muy dadas a denostar pues, a Hitler, a la Alemania nazi, y eran, pues bueno, siempre estaban, pues bueno, preparados a la hora de hablar de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Esta película no recuerdo en el año que se filmó. Ahora te lo diré. Bueno, sí, ahora me lo Tengo que tener los datos por ahí. me lo Sí. comenta, sí. Bueno, pues esta mujer queda viuda en 1947, de vuelta a su hogar en Vermont, pues María empezó a escribir su vida en la que sería su primer libro, La historia de los cantores de la familia Trapp. Ajá. La historia de los cantores de la familia Trapp fue publicado con gran éxito en 1949 y fue llevado al cine en Alemania y después en Broadway se fijó en el gran potencial que tenía la historia de María y claro, la convirtió en un musical de gran éxito. Sí, fue un bestseller mundial. Sí. Vamos, La película se estrenó, como bien me preguntabas tú antes, en 1965 ¿ves? La década de los y 60. fue un gran éxito, vamos. Sí, vamos. Ganó 5 Oscars. Tú no hace mucho la has visto otra vez. Sí, bueno, me gusta, hay que reconocer que me gusta la película. La verdad es que un poco peñazo. Pues sí, Los niños cantando. todos cantando, Es la típica... las monjas cantando. Sí, hasta el apuntador. Pero es el típico... O sea, es la típica película que ves una vez, te gusta, por lo menos a mí, esto es mi opinión, te gusta y que luego cuando la ves por segunda vez te gusta menos. Hasta que termina odiándola, ¿no? Hombre, tanto como odiarla, ¿no? Pero llega un momento que acaba por no gustarte. Pero la verdad es que la síntesis de la historia es muy dura, porque son niños, una familia pues que están súper felices y que por la dichosa Segunda Guerra Mundial y Hitler y la incorporación de este señor a la Armada o al ejército Claro, alemán, es que como bien se trata en la película, lo que pretendía el ejército y el gobierno Sí. de Hitler y sus sí, secuaces, sí, lo que pretendían es que este hombre se juntara con ellos y trabajara para ellos y fuera uno más. claro. Pero él se negaba, él porque no- él decía que era austriaco y que no iba a traicionar su patria, era muy patriota Sí, y que no quería hacer lo que estaba haciendo. era un hombre honrado Sí, en ese sentido. sí, Admirable. eso sí es verdad. Se dan a la fuga, ¿no? Claro, se dan a la fuga. De hecho, ¿sabes que esta mujer, María, aparece en un cameo en la película? Ah, sí. Mientras que está cantando Julie Andrews con los niños en una plaza, Sí. sale ella por debajo de unos arcos. Ajá.
O sea, que todo aquel que tenga la oportunidad de ver la película de nuevo, que se fije en esa escena. Creo que es cuando María y los niños van vestidos de traje de campo. Ajá. Ella lleva un sombrero y tal, y van por una plaza del pueblo, Ajá. y por unos arcos se ve a María, a la real. A la de verdad. Sí. Curioso. ¿Cómo puede ser? Es curioso. Pues esta mujer ya vivió el resto de su vida dedicada a su familia, a la música y a escribir sobre su vida. Y murió el 28 de marzo de 1987. Y sus restos descansan al lado de su gran amor, en el cementerio familiar en Vermont. En Vermont, en Austria. Vermont, curioso. O sea que ahí tiene un poco la historia de la historia. Vermont, Estados Unidos. Creo que es Estados Unidos. Ahora me vais a perdonar, porque ahora no sé dónde está Vermont. Pero bueno, el tema es muy curioso, porque es cómo puede ser que de una película que parece que es tan entrañable, porque es una película entrañable, cómo puede haber una vida y una historia real de una persona, de una señora, porque comienza su vida y tiene pues un momento trágico, ¿no? Porque las guerras no solo hay muertos, que esto ya es bastante trágico, ¿no? Pero hay muchas separaciones, hay muchas huidas de los países de están los conflictos, y en ocasiones se tiran 20 y 30 años familias separadas que no llegan a verse, incluso niños que nacen y no llegan a conocer pues a sus tíos, abuelos. De hecho, no sé si recuerdas, en la película ellos planean fugarse en el coche el día de una fiesta que hay musical en el país, de música pues, Sí, nacional. Sí, de allí del Tirol. Y hay un concurso que organiza el tío de los niños. Sí, la de adiós, ¿no? Claro, Se entonces van, ¿no? ellos planean, es verdad que ellos planean fugarse esa noche, pero los pillan. O sea, están en la puerta esperándolo, el ejército, están todos los soldados ahí esperando, Sí. para que no huyan. Entonces cuando los ven huir y montarse en el coche a oscuras, dan las luces, los focos, y ellos no tienen más remedio que asistir al concurso y cantar. Es curioso. Participan en el concurso y se van. Y se esconden en el convento, en la abadía. Curioso. Y las monjas son las que los esconden y ayudan a escapar. Claro, porque la verdad es que es una historia muy curiosa y bastante real. Continúa, Azucena. Nos quedan 2 minutos para irnos y hoy tenemos un monográfico. Sabes que hoy hablamos de humo. Pues nada, no tengo nada más, chicos. Tú estuviste hablando de humo no hace mucho. Sí, Estuviste hablando de humo, de... sí, pero yo le di una pasada muy suave. Sí, hoy lo vamos a desmembrar con nuestro amigo Alejandro y vamos a charlar largo y profundo. Los que sois amantes de este tema, ya sabéis, os quedáis con nosotros. Y Azucena, la verdad es que yo no esperaba esta historia y como siempre sé lo que vas a hablar pues antes de grabar. O sea, Pues sí, 3 minutos antes de emitir esto, pues de qué vas a hablar. Y yo me quedo un poco parado como de qué va a hablar esta mujer, cosa más extraña. pues para que veas. Historias de la historia, Azucena. Muchísimas gracias. Estas grandes desconocidas. Me traerás remedios, ¿no? Algún día de estos. Pues sí, ya mismo. Ya mismo, ¿no? Que ya sabes, los cambios de temperatura, eso afecta pues bueno, a la defensa. eblverdad@gmail.com. En busca de la verdad. Dirige y presenta Rafa Fernández. Y continuamos con En busca de la verdad.
Y hoy traemos un tema muy contradictorio y muy controvertido. Es uno de los temas que más polémicas han levantado en el caso de la ufología mundial o en el caso de los contactados extraterrestres. Es uno de los casos que vosotros ya conocéis y lo traemos a debate, aunque ya se ha referido en programas anteriores de En Busca de la Verdad, pero no hemos tocado directamente el tema en cuestión. Vamos a hablar de el caso Humo. El caso Humo, yo quiero hacer una pequeña referencia antes de comenzar y seguir adelante, que he visto y he oído diferentes programas, investigaciones de campo, por parte de muchísimos investigadores españoles, sobre todo españoles, pero que se contradicen en muchas cosas, en otras no, y es un caso bastante complicado. Yo esto lo quiero dejar aquí plasmado de antemano y voy a pasar a redactar lo que nos indica la Wikipedia. Ojo, sabemos que la Wikipedia a veces se puede equivocar, a veces no, pero yo, por lo que deduzco, antes de comenzar, por lo que deduzco, es un breve resumen me imagino yo, que esto pues será por parte de varias personas y que resumen esto de esta forma. Humo sería el nombre de un exoplaneta del que hipotéticamente procedería la civilización humita, que habría contactado con personas de la Tierra. La información llegó en forma de documentos y cartas enviadas a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni y gozó de cierta popularidad en España y Francia en los años 60 y 70. Con posterioridad, a mediados de la década de 1990, José Luis Jordán Peña afirmó ser el creador e instigador del supuesto fraude. A pesar de las declaraciones de Jordán Peña, aún quedan grupos de creyentes como el boliviano Hijas de Humo, otro grupo Humo Science, que afirma seguir un método científico más riguroso. Una persona del grupo proclama haber descifrado el lenguaje de Humo y que es diferente de cualquier otro terrestre. Esto sería un poco esta definición de qué es Humo, a grandes rasgos, y aquí ya vemos que habla de la palabra fraude y que otras personas continúan, pues bueno, creyendo en este fenómeno, en este caso, en el caso Humo. Es algo complicado. Entonces lo vamos a debatir y lo vamos a hablar con nuestro amigo Alejandro Merino. Hola, Alejandro. Hola, Rafa. Buena introducción. Es a grandes rasgos un poco lo que es el tema Humo. Yo creo que es bastante conocido el tema, aunque siempre es bueno dar una introducción, porque para la gente que no lo haya oído nunca, quizá no, es un tema bastante antiguo y del cual no se ha hablado demasiado en los últimos años. Y la verdad es que, como dices, es muy controvertido y muy complejo, a mi entender. Esto comenzaría, para refrescar un poquito la memoria a los que tienen ya pues cierta edad. Perdón, esto pues bueno, sería pues a raíz de un barco pesquero que estaría en el Mar del Norte, pues bueno, emitiendo unas señales de radio y que serían captadas por este exoplaneta que estaría fuera de nuestro sistema solar. Automáticamente, estoy hablando a grandes rasgos, estos señores, estos extraterrestres, pues bueno, captarían estas señales inteligentes de la Tierra, estas emisiones de este barco pesquero o supuesto barco pesquero. Automáticamente se organizan y vienen a visitarnos. Esto sería este comienzo de toda esta trama o toda esta historia. Sería, pues bueno, esta pequeña introducción. Después de haber leído esto, que vuelvo a citarlo, está en la Wikipedia, lo podéis leer, y que sería, pues bueno, un pequeño resumen, porque, vuelvo a repetir, no quiero ser pesado, es un tema muy complicado. Alejandro, adelante. Pues sí, así es como comenzó la historia desde el punto de vista humita.
Porque quiero o no, aquí existen, digamos, dos versiones. Yo creo que es bueno decir las dos. Por un lado está la versión de que es un fraude y por otro lado la versión de que sería auténtico. Si fuese auténtico, tal como dices, todo comenzaría en 1934 cuando este barco noruego lanzó un tren de ondas que atravesó la ionosfera. En aquella época estaba fina, era una capa más fina, y llegó a la estrella Wolf 424, creo que era, que está a unos 14 años luz. Estos sumitas pues reciben las señales y llegan a la conclusión de que es una señal inteligente, aunque no son capaces de descifrarla, era en código Morse, y deciden ir a investigar. Ellos no recorren la distancia lineal, que hubiesen tardado más de 14 años si fuesen capaces de ir a la velocidad de la luz, sino que toman como una especie de atajo, unos grietas que se abren en el espacio, según su conocimiento, ellos nos dicen, por los cuales se cuelan y en unos pocos meses pues se plantan en nuestro sistema solar. Llegan en los años 50, nos investigan, nos estudian, siempre desde un punto de vista científico. Al principio les sorprende mucho nuestra manera de actuar, y usan y empiezan a estudiarnos siempre desde un punto de vista, como he dicho, científico y sociológico. Y finalmente pues deciden entrar en contacto con ciertos grupos de seres humanos en distintos países, con gente preparada, no gente, digamos, sin ninguna preparación, sino gente científica y conocimientos universitarios en la gran mayoría. Aquí en España, por ejemplo, pues el grupo de contacto pues estaba compuesto por médicos, biólogos, ingenieros, arquitectos, había un policía, había también un veterinario, pero por lo general la mayoría eran gente con preparación científica amplia. Supuestamente en otros países pues fue exactamente igual, solo que en estos países estos grupos siguieron las recomendaciones de los sumitas de no salir a la luz. Esta es la versión, digamos, tal como la cuentan las cartas sumitas, y si vemos lo que sería el punto de vista escéptico y que esto es un fraude, realmente todo empieza con unas primeras llamadas de teléfono y unas cartas en el año 66, todo organizado por una persona, por José Luis Jordán Peña. Es decir, que antes de recibir cartas, habrían llamadas de teléfono. Sí. Todo empezó en España por una persona, Fernando Sesma. Este hombre era un gran interesado en todo el tema de la ufología y este hombre tenía al parecer un contacto con otro ser de otro planeta que se llamaba Soriano, creo que era, o Saliano. Es un tema un tanto raro, un tanto extraño, porque este supuesto ser le mandaba unos mensajes muy extraños, de una manera un poco rara. Realmente quien estudia el tema de Saliano pues puede ver que es algo muy extraño, y curiosamente las cartas de donde venía esta correspondencia, pues en esa dirección ocurrió un asesinato realmente espantoso, el famoso caso del Sastre, creo que era, en Madrid, en el que un hombre se le fue la cabeza, mató a sus hijos, a su mujer, y finalmente se suicidó, diciendo de que lo habían obligado a hacerlo. A la policía, cuando él salió a la terraza con los cuerpos de los hijos, y la policía desde el otro lado de la puerta le estaba intentando que abriese, y él gritaba que lo habían obligado, y finalmente se disparó y se suicidó. Entonces es un caso un tanto extraño este Soriano, y estos sumitas, cuando se ponen en contacto con el señor Sesma, le dicen que este Soriano es una criatura que no es de fiar, que le recomiendan que no siga teniendo ese contacto con él. Pero realmente no le hizo caso y siguió un poco con los dos hasta que desapareció este tema. Y a partir de ahí se organizaron en el famoso sótano, pues una serie de un grupo en el que empezaron a recibir distintos miembros una serie de cartas y llamadas de teléfono. Hay un par de ellas que son muy conocidas, que están en la red, que se escucha esa voz un poco extraña, como gangosa.
Nasal, sí. Nasal, y realmente todos los allí implicados estaban realmente convencidos de que era real, pero vamos, totalmente al 100%, la mayoría de ellos. Había algunos que siempre era más escéptico, pero la mayoría estaban convencidos. Entonces se reciben una serie de cartas, se reciben una serie de llamadas y sobre todo a un grupo de personas, tecnócratas, personas, pues con unos conocimientos científicos, médicos, no gente corriente, o sea, no gente corriente. Es muy curioso porque hay más porque estos señores parece pues que tienen una civilización. Esta civilización, pues bueno, es muy distinta a la nuestra. Ya no solo eso, sino que la forma de pensar, la mentalidad del humita es muy diferente al ser humano, pero guarda muchísimas cosas en común. Claro, aquí cuando hablamos de fraude, verdad o mentira, hay cosas que yo creo que si lo vemos desde un punto de vista más antropológico, menos ufológico y menos fraude, o sea, nos salimos de las dos versiones que hay de todo esto, ¿vale? Porque claro, hay que analizarlo desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista ufológico, porque por ejemplo, el caso Roswell, pues bueno, se ha desmentido, se ha afirmado que es verdad. El caso de Betty y Barney Hill, hay diferentes casos. Pero es que este casualmente es que el que más personas intervienen de forma directa e indirecta. Es decir, mueve una serie de historias alrededor de todo este caso que otros casos como propios no los mueve. O sea, esto es, si fuese un estudio sociológico como se afirma, es un estudio sociológico brutal, pero que ha perdurado durante 30 o 40 años en el tiempo. Lo cual es absurdo. Realmente, claro, el efecto que quisieran conseguir en el supuesto de que fuese el fraude fuese, el objetivo fuese un estudio sociológico, realmente el objetivo se hubiese conseguido en los primeros años. Realmente el alargar esto de esa manera, que ya poco, quiera o no, al final era poco conocido, realmente tuvo un boom, pero después en los años 80, que todavía se seguía manteniendo, ya se había olvidado poco menos el tema. Seguía sonando de vez en cuando en alguna emisora, de vez en cuando salía algún libro, pero ya la gente lo había olvidado realmente, lo que es la mayoría de la gente, no la gente que estaba en el tema de los ovnis, obviamente. Por lo que, como estudio sociológico, es un poco ridículo el alargarlo tanto. Aparte de que hay que invertir una serie de medios, que un poco menos que ya teniendo los resultados es tirar el dinero. Pero ¿sabes lo que pasa con esto, Alejandro? Es algo controvertido, porque claro, en el caso de que sea fraude, sea verdad, sea mentira, esto han corrido ríos de tinta con este caso. O sea, no es una cosa que se haya dado carpetazo, no se ha dado carpetazo y se ha continuado, de hecho, hasta hoy en día, hasta la actualidad, se ha seguido con este tema. Y hay gente, investigadores, cuidado, investigadores muy serios, que todavía siguen investigando este fenómeno. Y que te puedo decir que aseguran y aseveran de que esto es un caso real. Mucha gente lo asevera, la verdad. Y lo cierto es que desde lo que es el mundo escéptico, siempre se suele usar el carpetazo cuando aparece una prueba. En este caso fue la declaración de José Luis Jordán Peña. Y siempre recurren a lo mismo. Una vez que ya se ha dicho que era casi un fraude, que una persona salió diciendo que él fue el responsable de todas las cartas, de inventar el símbolo, que los nombres se lo fue diciendo un poco al voleo, dándole cierta musicalidad a todo lo que era las palabras y todos los textos, mezclando cosas de ciencia y paraciencia.
Y directamente ya dan el carpetazo que esto fue un fraude y se acabó. Y ahí termina su investigación y su argumentación. Después atacan ciertas cosas, como por ejemplo la famosa foto, que existe mucha controversia con la foto de Juan José Valderas. Esto vamos a explicarlo un poquito. San José de Valderas. Sí. Exacto. Hubo una comunicación en una de las cartas en las que iban a dar una prueba en el que indicaban una zona, unas coordenadas donde iban a aparecer en tal día. Y algunos del grupo pues fueron allí, estuvieron buscando y hubo este avistamiento, que hubo muchos testigos. La gente, digamos, del grupo escéptico, hay ciertos investigadores que dicen que ellos han buscado a esos testigos y que al final no existían, que estos testigos eran falsos. Uno de ellos fue Manuel Carballal. Aseguró que él estuvo investigando en la zona y que se encontró gente que afirmaba que ellos habían escuchado que había mucha gente que lo había visto, pero que no encontró nadie que lo hubiese visto. Por otro lado, otros investigadores han estado en la zona después incluso de muchos años y sí han encontrado y han dado sus nombres de gente que efectivamente afirmó que vio aquel avistamiento. Después está el tema de la foto, que si fuese auténtica sería la mejor foto ovni que existe, pero también salieron ciertos estudios en los años 70 que decían que era un fraude, que era una maqueta de plástico sostenida por un hilo. Pero también es cierto que recientemente, creo que fue Juan José Benítez, que llevó los 5 negativos originales, los llevó a la Guardia Civil, al laboratorio de la Guardia Civil, a que lo analizaran. Y digamos que los resultados fueron totalmente contradictorios a estos anteriores. Lo que se afirmaba que era un hilo, eran una serie de rayaduras que había, y una concretamente era la que habían afirmado que era el hilo, el supuesto hilo que sostenía la maqueta. Pero esta rayadura ni era recta, como debería serlo si fuese un hilo que tuviese un peso. Y además era una rayadura del negativo, que los negativos tenían cierto deterioro y ese supuesto hilo era una rayadura del negativo. Muchas de las pruebas que dicen es que los negativos llegaron sueltos, no llegó el blister entero, para poder afirmar de que no es un montaje, de que se han hecho distintas fotos. Eso es cierto, pero también si la persona que hizo las fotos no quería que se supiese quién era, pues obviamente no recorta la foto en la que sale él. También tiene toda la lógica. Lógicamente. O sea, siempre existe esta controversia entre un grupo, el grupo de los creyentes y el grupo de los escépticos. Los escépticos siempre afirman, y además es muy curioso porque suelen usar las mismas frases. Tú te fijas, lees a unos y a otros y parece que se copian o que tienen un guión a veces. Porque una de las frases que usan, además que la usan casi palabra por palabra, es que todos aquellos que le han dedicado mucho tiempo a creer que esto es verdad, pues obviamente no quieren admitir que los engañaron. Hay muchos investigadores que son más jóvenes y no hemos crecido pensando que aquello era cierto, sino que hemos empezado a investigarlo desde fuera y vemos unos puntos a favor y unos puntos en contra. Y nos encontramos, algunos se encuentran en un lado y otros se encuentran en otro. Por lo cual ese argumento realmente a mí no me sirve. Claro. Estabas citando las fotografías, las 5 fotografías que se realizaron el 1 de junio en este supuesto avistamiento del año 1967. Con lo cual, ni tú ni yo habíamos nacido en esa época. Somos ya con una edad, pero no somos bueno, y los que estaban en esta edad investigando pues ya son personas que algunos han fallecido, con lo cual sí, adelante. Te quería decir una cosa, un comentario que es, tú fíjate las casualidades tan grandes que a veces ocurren, que si se pueden llamar casualidades, porque tú fíjate, cuando yo no suelo hablar nunca con ningún conocido de los temas que vamos a grabar. Y curiosamente, hoy, esta noche, cuando ya me dirigí hacia mi casa, pues en un grupo estaba esperando a que me sirvieran una comida
puesto dentro de un grupo que iba a hablar del tema humo. Y resulta que en ese grupo aparece un muchacho, que yo había hablado un par de veces con él, que se llama Santos, que resulta que es el nieto de uno de los que hicieron las fotos. Y me ha mandado las fotos originales que tiene colgadas en su casa y una serie de dosieres, ha mandado fotos de los dosieres con las cartas de humo, porque su abuelo era uno de aquellas personas que estaban en aquel grupo, también llamado Santos. Era veterinario y él y su hermano, que eran médicos, eran unos de aquellas personas que recibieron esas cartas y fue una de las personas que estuvo presente en el momento de hacer las fotografías. Fíjate la casualidad tan grande que ha sido hace unas escasas 3 horas. Entonces, vamos a ver. Me estás diciendo que el nieto de uno de estos señores... De los que hicieron las fotos. Te ha mandado cartas... No, unas imágenes, ha mandado unas imágenes por el teléfono. Sí, lo que sería. De las fotografías originales. Sí. Que las tiene colgadas en un cuadro, en su casa. Que su abuelo le legó todo lo que eran los dosieres de humo, que me ha mandado también fotografías, y, bueno, no me la ha mandado a mí, realmente, la ha mandado al grupo. Y he contactado con él, le he dicho, mira, ¿puedo mencionarte en el programa? Me ha dicho que sin problema. Y realmente... Algo muy, muy curioso, la casualidad de que yo haya mencionado que iba a hablar de esto, cuando no lo hago nunca. Creo que es la segunda vez que menciono el tema del que voy a hablar. Normalmente no lo hablo ni con mi mujer. Y la casualidad de que me encuentro con esta persona hace unas horas. Me he quedado muy sorprendido. Curioso. Entonces, saludamos desde aquí a nuestro amigo que Santos, que te ha cedido pues estas... imágenes vía grupo de WhatsApp, me imagino que será, y bueno, pues agradecerle pues este aporte, ¿no? Este aporte. Vamos a continuar con esto de este fenómeno extraño, pero antes de seguir, como vamos a profundizar un poquito más en su cultura, en su religión, y vamos a, en fin, analizar de forma limpia, porque claro, luego daremos nuestras opiniones y conclusiones personales. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Ahora volvemos. Búscanos en Facebook, En Busca de la Verdad, con el logo de la Dama de la Justicia. En Busca de la Verdad. Dirige y presenta Rafa Fernández. Seguimos con el caso Humo, y después de esta pausa pues tenemos muchas cosas más que podemos reflexionar en relación a esto, que es algo muy raro, porque podemos hablar de las cartas, vamos a hablar de errores en las cartas. Alejandro, ¿qué errores se han podido detectar o cosas anómalas que no corresponden a la realidad? Pues para empezar, lo primero que hay que ver es que existen cartas de humo que obviamente son falsas. Son claramente... no corresponden tampoco a lo que eran las características de las originales. De hecho, existe una carta, aparentemente esta es de las auténticas, ya sean fraude o no, pero son de las auténticas, que fue recibida el 1 de diciembre del 76, en el que los supuestos sumitas dicen que existen ciertos miembros humanos que están haciéndose pasar por ellos y que desconocen el por qué. Dice que los nombres no lo dicen, no los mencionan, porque son conocidos de ustedes, o sea, refiriéndose al grupo de contacto, o sea, que eran gente del grupo,
y que ignoran las razones por el modo en el que estaban procediendo. O sea, en una de las cartas se informan que miembros del grupo estaban boicoteando lo que era este contacto. Eso ya lo mencionan en el año 76, una de las cartas. Existen cartas que tienen ciertos errores desde nuestro punto de vista, ciertas afirmaciones que muchos investigadores dicen que son falsas. Hay mucha ciencia, muchas cartas de carácter muy científico de un nivel muy, muy alto que yo realmente no soy capaz de valorar. Y entonces me remito a los estudios de personas que lo han investigado más, y hay algunos que afirman que son sorprendentes, totalmente por encima de los conocimientos de aquella época, y existen otras cartas que afirman que hay errores incluso de bulto, por lo cual algunas cartas realmente te dejan con la duda de que serán auténticas y otras te quedas diciendo que es un fraude. Después nos encontramos que en las mismas cartas sumitas ellos dicen que cometen errores a propósito para, bajar el nivel de credibilidad. Ellos dicen que debemos actuar siempre de un modo escéptico con ellos. En algunas cartas se menciona la frase "no nos crean". De hecho, la primera carta en la que empezó con el tema escéptico fue en el año 67, un año después de las primeras cartas, en el cual es cuando empiezan a avisar que no debemos tomarnos todo lo que dicen como si fuese una religión, que no es bueno para nosotros porque vivimos en unas culturas distintas. Entonces ellos se dan cuenta en algún momento que están afectando mucho a ciertas personas y que nos pueden perjudicar. Entonces empiezan a decir que debemos ser escépticos con ellos. Siempre estamos hablando de que es lo que dicen las cartas de estos humitas o supuestos humitas o de los falsificadores que lo tramaron todo. Lo que sí debo decir es que Jordán Peña no pudo realmente bajo ningún concepto ser el creador de todas estas cartas, como él afirmaba. Y me explico. Mucha gente dice que no se le da el valor a ese hombre del conocimiento que tenía. Este hombre estuvo trabajando de psicólogo, pero realmente no tenía titulación de psicólogo. Pero es que estamos hablando de que un físico hablaba con de estos contactados, hablaba con humitas por teléfono y afirma que la persona que estaba al otro lado de la línea sabía de física muchísimo más que él. Nos encontramos con un ingeniero que dice exactamente lo mismo, que hablaba con estos supuestos humitas que tenían un conocimiento que él no le alcanzaba ni por asomo. Nos encontramos con un médico exactamente lo mismo, que los conocimientos de estos humitas eran muy superiores a los suyos. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona tenga tanto conocimiento que gente especialista? O sea, es que es ridículo. Sí, pero hay leyes de la física. Yo es que aquí, ves, aquí hay algo que no me cuadra. A ver, yo con esto no quiero decir que sea verdad o mentira, luego daremos nuestras opiniones y conclusiones, pero nuestras leyes de la física, lo que rige el universo, yo me imagino que, bueno, si los humitas se rigen por las mismas leyes físicas, pues bueno, está bien, puede ser que tengan pues un conocimiento más avanzado. Pero ojo, cuando hablamos de conocimientos médicos, ¿es que somos iguales? Esa es la pregunta. Físicamente, según se describen, son bastante parecidos. Bastante parecidos. Exteriormente, pero con bastantes diferencias también. Para empezar, ellos cuando llegan a la pubertad, pues se les atrofian lo que son las amígdalas y las cuerdas vocales y dejan de poder hablar y se comunican telepáticamente. O sea, nada más que para empezar, lo que son la fisiología del cerebro ya sería distinta. De aspecto serían de un aspecto nórdico, altos, rubios, de 1,90, muy musculosos. También su planeta supuestamente tiene una gravedad mayor, lo que le provocaría esa musculatura. Pero es lo que te digo, también que todo suena un poco a ciencia ficción, si lo miramos realmente. Ellos aseguran que existen ciertos patrones de vida en el universo que tienden a ciertas formas, y de ahí la coincidencia de ellos con nosotros,
aunque existen otros seres que sean completamente distintos. O sea, que son como formas que ya están preestablecidas en las propias leyes del universo. También ellos explican ciertas leyes de la evolución que se provocan por ciertas energías cósmicas que de manera periódica pues alcanzan a la Tierra y se provocan estas mutaciones, lo cual realmente es curioso porque esta teoría desde hace pocos años es una de las teorías que se plantean, porque la microevolución, que considera prácticamente aceptada, pues no explica los cambios grandes entre especies, de una especie a otra. Y hay ciertos físicos, y estoy hablando de físicos actuales, que están proponiendo que ciertas energías provocan esta mutación de manera periódica y de manera repentina, porque según los registros fósiles parece que de buenas a primeras aparecen muchas especies nuevas de golpe en ciertos estratos, y es como una mutación muy rápida de ciertos animales. Algunos desaparecen y aparecen nuevos, y esta explicación pues coincide un poco con lo que explican los sumitas en sus cartas. O sea, después pues hay gente que ha cogido ciertos datos, ha intentado replicarlos y han descubierto que no llevan a ningún sitio. O sea, es que, como digo, es realmente muy complejo. Existen cosas que parecen auténticas y otras cosas que te echan hacia atrás. Sí, por eso te decía yo que en cuanto a temas de física, de ingeniería, en fin, de una serie de materias o doctrinas, pues bueno, puede ser que estén evolucionadas porque las leyes de la física sean muy similares, y hay leyes de la física que rigen todo el universo igual. Y la Tierra pues también se rige independientemente del universo, pues por unas leyes físicas. Pero claro, cuando hablamos de medicina, es que ahí puede ser que, no sé, porque es el punto donde mucha gente lo cuestiona. Si somos casi iguales, no somos iguales, claro, lo que sí es cierto, y de hecho hay un estudio de esto, si nuestro cerebro desarrollase telepatía como tal, nuestro cuerpo cambiaría totalmente. Nuestra cara cambiaría, nuestros órganos internos cambiarían. O sea, todo es una cadena. Si nosotros desarrollamos algo más que otra cosa de la que nosotros podemos utilizar físicamente en este momento, deja de ser útil. Claro, al dejar de ser útil, unos órganos internos, incluso las extremidades, se desarrollarían de otra forma diferente. Es curioso que digas eso, porque una de las diferencias que tienen los sumitas supuestamente con nosotros es en las manos. Tienen unas manos muy muy sensibles. De hecho, la razón por la que las cartas estaban mecanografiadas por un humano, y esto lo decían los propios sumitas, o sea, ellos usaban a una persona, un escritor, que ellos le redactaban las cartas, era porque ellos no podían escribir con las máquinas de aquella época. Sus dedos eran tan sensibles que les producía dolor. Entonces ellos tenían un humano que les escribía las cartas. El tema de las cartas mecanografiadas es uno de las cosas que muchas veces se debaten cuando se habla del tema humo, de por qué unos seres extraterrestres van a usar un modo tan rudimentario como unas cartas mecanografiadas. Que yo realmente, yo me planteo que si nosotros hiciésemos un viaje, por ejemplo, al pasado, vamos a imaginarnos que unos científicos cogen y viajan a la época de la Edad Media, vamos a poner, o la época de los romanos, o cuando queramos. Yo creo que la idea sería camuflarse en el grupo, no usar una tecnología moderna. Tiene su lógica. Tiene totalmente su lógica, por lo cual no lo veo mal. Incluso puede ser, tú imagínate, yo creo que nadie se extrañaría si dentro de 100 años ya no usásemos el papel. Se usasen solo tabletas, móviles o otro invento más moderno y que ya no se usase papel. Entonces a lo mejor estos sumitas es que no tienen otros medios con los cuales comunicarse de manera a distancia con los seres humanos sin tener que entregar tecnología propia. Lo cual realmente no es tan raro el que se comunicasen así. Hombre, habría que mimetizarse, como has dicho tú, camuflarse, formar parte del grupo
para no destacar. Y sí, podría ser algo pues bastante lógico, ¿no? Dentro de, pues bueno, de lo que sería el caso en sí. Pero Sí. adelante. Yo es que haré Sí. añadir algo, pero adelante. Sí, es que también otra de las cosas que se suele debatir en este tema es por qué se dirigen a gente anónima y además ellos prefieren que no salga a la luz sus cartas. De hecho, con algunas de las personas que difundieron, que escribieron libros, dejaron de tener correspondencia. ¿Y por qué no lo hacen abiertamente? Y es porque siempre lo miramos desde nuestra perspectiva. O sea, pero realmente para ellos son los que nos están estudiando a nosotros y no están aquí para que los estudiemos. Entonces, realmente es la manera lógica de actuar. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Quería añadir más cosas en relación a esto. El fraude, ¿no? Porque se puede decir que todo lo que se ha hablado como fraude, el supuesto fraude, ¿no? del caso Humo, Jordán Peña no solo desmitificó o señaló que era un fraude este caso. Belmez también se lo quiso cargar y bueno, dicen las malas lenguas, yo esto no puedo asegurarlo, que este señor era una persona pagada por el régimen para poder cargarse todo esto, porque claro, vamos a imaginar pues que esto sucede ahora, pues habría algo que impediría que esto llegase a más adelante o que creciera, porque claro, a raíz de esto nacen sectas y gente que han hecho una religión de esto. Y algunas barbaridades. En una de estas sectas hubo una de ellas en concreto, creo que era Edelweiss o alguna similar, que tenían un rollo un poco de sumisión, de se grababan a fuego los símbolos, incluso a menores, a niños. Había ciertos temas que es mejor no mencionar, por escabrosos. O sea, esto afectó de cierto modo, sí, entonces, y es incluso posible en que en el caso de que fuese auténtico, ellos mismos viesen lo que se está armando y ellos mismos hundiesen el caso. Después también hay que ver que en los años 90, a principios de los 90, se produjo un movimiento en todo el mundo para desacreditar todo el tema OVNI. En los medios de comunicación, pues, empezaron a aparecer en programas cierta gente que eran realmente ridículos. Acuérdate del otro Micael y todo aquello. Sí, Carlos Jesús y el Paco. Exacto. Paco Porras y toda esta serie de personajes que lo que hicieron fue quitarle seriedad al asunto. Se dio a entender de que todo el tema de OVNI era algo ridículo y de gente, digamos, friki. Y eso ocurrió en todo el mundo. Fue como una especie de movimiento ideológico para desprestigiar totalmente este tema que en los años 80 y 70 tenía mucha fuerza en la gente, estaba calando muy fuertemente. Y el movimiento de este señor de Jordán Peña, pues viene a obedecer a este mismo patrón. Y además, muchos investigadores que han entrevistado a este hombre falleció hace un par de años, creo que fue en diciembre del 14, pero estaba enfermo, ya por aquel entonces le dio una enfermedad y se retiró un poco del tema, pero seguía entrevistándose con gente y le descubrieron muchas incongruencias. O sea, Juan José Benítez, por ejemplo, en su libro El hombre que susurraba a los humitas, pues menciona cómo él en distintas entrevistas se entrevistaba periódicamente cada 6 meses y apuntaba todo lo que decía. Claro, cuando tú mientes, después no te acuerdas de lo que has dicho. Cuando tú estás hablando de memoria, te acuerdas porque es una cosa que tienes grabada. ¿Qué ocurre? Que según Juan José Benítez, este hombre no paraba de contradecirse. Pero es que este hombre, sus contradicciones llegaron al punto en que ha habido investigadores que hablaron con él en los años ya, en este siglo, y decía a veces, no, aquello era verdad, solo que tuve yo que decir porque se estaba armando mucho follón. Otra vez volví a decir que era mentira, que lo había inventado todo. O sea, ciertas cosas que no tienen sentido. Una de las cosas que no tiene sentido, por ejemplo, es que él dice que cogió la estrella al azar. Y resulta que hay investigadores que han hecho cálculos y resulta que en aquella época, en el año 34, cuando el supuesto barco noruego lanzó las ondas, que este barco existe, hay gente que ha investigado y existió, pues la estrella estaba en la dirección
debían ir las ondas para poder llegar. O sea, que coja la estrella al azar y resulte que estaba en el sitio adecuado es muy raro. Él afirma que él inventó el símbolo de humo, pero ese símbolo había avistamientos en los años 50, antes de lo que él dice que empezó, que ya habían aparecido este símbolo en Brasil, en Sudáfrica. Después ha habido avistamientos ovnis con este símbolo. Hubo, por ejemplo, uno en el año 85 de un avión que iba de Madrid a Barcelona, en el que lo vio el piloto Carlos García Rodrigo y toda la tripulación. Vieron un ovni de más de 100 metros de diámetro con el símbolo de humo en la panza. O sea, existen muchos testigos de que han visto estos ovnis. Que ha sido un invento de la CIA, de la KGB. Hablando del símbolo, hay un estudio sobre este símbolo. Es que hay un estudio sobre todo. Sí, ha sido bastante estudiado. Es decir, pero estudios serios. Entonces, claro, han intentado localizar este símbolo en otras culturas y se han encontrado símbolos similares en muchos sitios. En la India, en Mesoamérica, en las culturas precolombinas, en China, y algunos símbolos parecidos a este, pero claro, es una H con un palo en medio, es como una cruz con alas, una cosa rara, porque es una cosa es un extraña. símbolo también bastante sencillo. Tampoco hay que descartar que muchos sean por casualidad. Por ejemplo, el símbolo de la bandera bereber sería igual, pero sin el palito en medio. Claro. También existe ese símbolo en cerámica en España, se han encontrado en cerámicas antiguas. Y también, por ejemplo, en lo que es la escritura ciríaca, de los eslavos, pues una de las letras es muy muy parecida. No es exactamente igual, es más X con el palito en medio que una H, pero realmente tú la ves y inmediatamente en cuanto la ves te acuerdas del símbolo de humo. O sea, realmente es un símbolo bastante común, pero eso se contradice con la historia de los sumitas de que no nos conocían hasta los años 50. Claro, es que... O sea, por lo cual, si el símbolo ese pertenece a unas naves que tienen más tiempo, todo lo descartas es falso. Es que es lo que digo, es muy complejo el tema. Bueno, claro, es que volvemos a lo mismo. Es que se las trae el fenómeno. Es que no es fácil. Porque claro, decir, es un fraude. Bueno, vale, es un fraude ¿por qué? Por una serie de argumentaciones que luego van a desembocar en la misma argumentación. Es un estudio sociológico. Bueno, estudio sociológico... O una broma muy pesada. Bueno, una broma muy pesada. 30 o 40 años de broma pesada. Y 6.000 páginas escritas. De un nivel, en muchas de ellas, de estudio totalmente increíble. O sea, la persona que hiciese esa broma tendría unas molestias, vamos, en echar a estudiar. Sí, bueno, o sería un grupo de científicos que estarían haciendo pues una broma y que estarían dedicados a esta broma. Que vamos a ver, no sé, es que yo no... ¿Qué beneficios sacarían de eso? O sea, es que claro, realmente... es que si lo vemos como el lado fraude, es que no hay un sentido. Y si lo vemos como el lado verdadero, todo esto ha quedado en nada. Exacto. Y tiene cosas también bastante contradictorias. Claro, es que es muy extraño. Luego podemos hablar de ellos mismos tenían o sea, ellos, los sumitas, tienen una religión y qué casualidad que es muy parecida a la nuestra. Bueno, a la nuestra, a la cristiana en este caso. A la cristiana tiene bastante parecido. De hecho, ellos argumentan que cuando ellos llegaron a Francia, porque llegaron a Francia al principio y estuvieron ya estudiándonos, se quedaron muy muy sorprendidos por la figura de Jesús de Nazaret, porque es muy similar a una figura que ellos tienen, el nombre, no sé si tú te acuerdas de él, era... Umawoa. Entonces hicieron un estudio inmenso y lo mandaron a Humo, porque se quedaron realmente sorprendidos, y con esta religión en concreto, con la religión cristiana, no la cristiana tal como la tenemos hoy en día, sino más bien por la figura del personaje de Jesús de Nazaret. O sea, no por la religión en sí, sino por la figura y sus enseñanzas, que son muy similares a las de este, digamos, Mesías humita. Y su historia realmente tiene ciertos paralelismos.
Vamos a relatar un poquito qué es lo que ocurriría para ser tan parecido a nuestro Jesús de Nazaret de aquí de la tierra. Vamos a pasar. Sería pues un señor que estaría viviendo en un periodo oscuro. Muy convulso. Un periodo de una dictadura, de un personaje bastante oscuro, una chica, un joven que tiene unas capacidades intelectuales enormes y que sometió realmente al planeta aún, porque allí es una civilización solo. O sea, no es como muchos países como en la Tierra. Supuestamente lo que digo sería un país así. Y durante esta época que se hicieron una serie de atrocidades inmensas, por ejemplo, a los chicos y chicas que no tenían un nivel intelectual alto, pues entre los 13 y los 18 años los diseccionaban, lo pasaban al estudio y los mataban vivos, porque todavía no habían desarrollado lo que era el tema, digamos, de lo que es la anestesia. Entonces investigaban con sus cuerpos en vivo. O sea, según relata por la historia, era un periodo muy muy oscuro en el que aparece este personaje, un Mogoa, y tiene unas enseñanzas morales pues muy similares a las de Jesús, unas enseñanzas morales muy altas, y finalmente también sufre un destino similar al de Jesús. También muere, en este caso diseccionado en vivo, y durante su disección, durante esta tortura, pues su cuerpo desapareció. O sea, tuvo también una especie de resurrección, también apareció después. O sea, algo similar exactamente a lo de Jesús. Y en una carta humita posterior a la declaración de Jordán Peña de que era un fraude, pues se menciona que este fenómeno era el mismo que había tenido Jesús de Nazaret y que había dejado plasmada su imagen, los efectos de esta desintegración, había dejado su imagen plasmada en la Sábana Santa. Tenemos ahí otra similitud. Luego otra cosa que me llama mucho la atención, porque claro, hay que basarse en muchísimos detalles dentro de lo que es el caso Humo, ¿no? Cuando hablamos de que es una sola civilización, si estudiamos, pues bueno, antropológicamente al ser humano, pues bueno, la tendencia es que cuanto más grande es un país, antes se desintegra. Es decir, tenemos civilizaciones, el Imperio Romano, pues que estuvo pues una serie de siglos aquí, pues bueno, campando a sus anchas, pero luego cuando se deshace, pero vamos, se hace añicos. O sea, salen ciudades-estado nuevamente. Cuidado, o sea, salen ciudades-estado nuevamente. El concepto de unidad desaparece como país o como imperio, desaparece, con lo cual esto es una cosa cíclica. O sea, así como ahora tenemos Estados Unidos o tenemos la Unión Europea, de aquí pues X siglos, esto desaparece y volveremos a estados primitivos. Pero ojo, lo que estoy diciendo no es nada descabellado. Esto ha ocurrido en la historia. Y constantemente ocurre en la historia. De ser ciudades-estado ha pasado a ser un imperio, de ser un imperio ha pasado a ser pequeños países, de esos pequeños países se han incluso venido abajo los países y han sido ciudades-estado. O sea, incluso hay zonas que se han convertido en tribus. Cuidado, o sea. Entonces, claro, antropológicamente, una civilización planetaria es que no lo veo. Si son que si son tan parecidos, es que yo no lo veo. Puede ser todo, como he dicho, puede ser todo invención. O sea, simplemente también podría ser que las personas que han ideado todo el tema de las cartas, pues tengan una imaginación, porque realmente el relato es apasionante. O sea, tú te coges las cartas, te lo lees todo, y yo lo leí hace ya unos cuantos años, y realmente tiene la persona que la haya escrito, pues si se la ha inventado, tiene una imaginación tremenda. Sería un escritor a la altura de los grandes escritores del siglo XX, y más por el nivel, digamos, de investigación. O sea, sería algo comparable a Asimov, a Tolkien, a algo realmente impresionante, porque, por ejemplo, las palabras, todas las palabras que tú lees las cartas y intercalan muchas palabras en humita, que supuestamente, según Jordán Peña, pues se las inventaba directamente, pero sin embargo se ha hecho un diccionario creo que son de unas 200 palabras, y lingüistas que han estudiado estas palabras dicen que tienen
aparte de que no es un lenguaje humano, obviamente, que tienen totalmente su lógica. O sea, los sonidos tienen su lógica, no es una cosa que simplemente, vamos a decir esto que suena chulo, no. Es que es un idioma realmente que tiene visos de ser real. Lo cual, que si alguien se ha inventado esto, se ha molestado en crear un idioma. En este supuesto mundo humo habría solo un continente, por lo cual quizás sea más sencillo que con el paso del tiempo, pues en muchos países se forme un solo imperio. Es quizá más fácil. No tienen una física tan, digamos, tan bestial como tenemos en la Tierra, como por ejemplo tenemos aquí el Himalaya. Allí tienen ciertos volcanes y ciertas cosas, pero la física del planeta Tierra es más extrema. Curioso. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa, Alejandro, ahora volvemos. Y continuamos con esta última parte de En busca de la verdad. Y yo creo que, Alejandro, es hora pues de analizar un poco ya más de forma personal, porque claro, los oyentes, pues bueno, quieren pues saber qué opinamos nosotros después de dar pues todas estas explicaciones. Hemos hablado de las fotografías, de los personajes, de los que intervienen, de quiénes son los humitas, dónde estarían, cómo llegan ellos aquí, bueno, todo un poco a grandes rasgos. De hecho, quiero añadir una cosa muy curiosa, que yo veo el símbolo de humo todos los días en mi coche. El cambio de marchas, como tiene 6 velocidades y la marcha atrás, yo cuando miro el pomo del cambio de marchas, digo, mira, humo. ¿Vale? O sea que es algo anecdótico, ¿no? Que de hecho cuando sabíamos que íbamos a grabar esto, pues me acordé y digo, caramba, pues aquí tengo yo el símbolo de humo que lo estoy tocando con la mano cada 2x3, ¿no? Pero bueno, esto es algo a modo anécdota, ¿no? Lo tengo ahí siempre en mi coche, tiene el símbolo de humo. Entonces, verdad, mentira, fraude, que claro, decir fraude, esto es mentira, esto es un fraude. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Porque es un fraude. Y los que se lo han creído no quieren reconocer que es un fraude. Y el pez que se muerde la cola. Pero claro, si esto es un fenómeno, o sea, es un estudio sociológico, hemos dicho pues que bueno, se ha prolongado mucho en el tiempo, que hay muchos investigadores que han investigado este tema, gente joven, más joven que nosotros, y que verdaderamente han arrojado mucha luz a todo esto. Pero, Alejandro, ¿qué crees tú? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Fraude? ¿Estudio? ¿Qué crees tú? Pues vamos a ver. Yo por un lado, el tema de los ovnis con este símbolo, pues creo que va a ser verdad, porque existen muchos testigos de distintos avistamientos a lo largo de los años. Realmente uno se pone a analizar, sería muy largo de decir ahora, pero empezamos a ver muchos avistamientos en Sevilla, incluso en Málaga, en Estados Unidos, o sea, en muchos lugares distintos donde aparecen esta clase de naves espaciales, sean de la naturaleza que sean. O sea, no estoy diciendo que sean extraterrestres. Estoy diciendo de la aparición de estas naves. Y por otro lado, el tema de las cartas. Hay cartas que yo las he leído y las estaba leyendo
y me daba, digo yo, esto hay un humano detrás. Otras que realmente te dejan con la duda. Si hubo fraude en el tema de las cartas, realmente estuvo muy, muy, muy bien preparado. Pero, obviamente, si es real, también ellos mismos se cometieron un autofraude para que este caso pasase a un segundo plano y se considerase una estafa. O sea, desde los mismos humitas, si fuese auténtico, ellos mismos destruyeron su credibilidad con ciertas afirmaciones que venían a decir poco menos que esto no era cierto. Además que ellos mismos lo decían, que no nos crean. Ellos opinaban que no debíamos usar, digamos, todo lo que ellos decían como una especie de base de fe. Lo cual, realmente, a mí este caso me deja en un plan bastante incómodo. Existen cartas, por ejemplo, que hay gente que ha asegurado, de cartas más modernas, que han analizado lo que son la escritura y aseguran que están escritas con la misma máquina, una Olivetti, que las primeras cartas. Las máquinas antiguas de escribir, pues, al igual que una pistola, pues tiene ciertas marcas por deformidades que a simple vista no se notan, pero si lo analizas a microscopio, pues las puedes ver. Pues quizás yo para poder convencerme de una cosa u otra tendría que tener acceso a esta documentación original y poder analizarlo. También hay quien dice que han vuelto a aparecer cartas. En el año pasado, por lo visto, apareció una supuesta postal que no se sabe realmente, que tiene ciertas diferencias, los símbolos, y puede ser una broma de algún bromista o no. También hay que decir que como que los seres humanos, eso se ve en el tema OVNI, en los vídeos, en la cantidad de vídeos fraudulentos que aparecen, de gente que se le dedica muchísimo tiempo a inventarse cosas. Entonces, si a lo mejor empezó algo real y después cuando se dio a conocer hubo mucha falsedad. Empezaron a aparecer gente que quizá estafó. Por lo visto hubo unas cartas que por lo visto venían de Canarias que ni siquiera tenían el sello. O sea, hay cosas realmente extrañas. Hay gente que ha analizado el supuesto sello que usó Jordán Peña, que lo enseñó, con el que sellaba las cartas, y aseguran que no es exactamente el mismo símbolo que aparece en las cartas, que es parecido, pero una vez que lo mides, que le mides lo que es el tamaño de las barras, no es igual. Por lo cual te quedas diciendo dónde está la verdad y dónde está la mentira. Hay tanta desinformación que es que no lo podemos saber. O sea, nos falta evidencias para afirmar que es cierto y nos faltan también datos para asegurar que es falso, porque hay ciertas cosas que no podemos explicar. Yo en una cosa de las que sí estoy de acuerdo es que sea verdad o sea mentira, si es un estudio. Es un estudio. Sí, de unos o de otros. Es un estudio. ¿Por qué? Pues porque si es falso, pues bueno, es un estudio que se ha prolongado, se ha aprovechado mucha gente, se han subido al carro, han escrito libros, libros que tampoco han sido bestsellers, cuidado, vamos a ver, vamos a ser realistas. Libros que han tenido mucha tirada, que hayan podido dar pues su cuantía económica, pero que nadie se ha hecho rico vendiendo esos libros, ¿vale? Porque el tema editorial es muy complicado. ¿En aquella época pues sería un poco mejor? Es posible. Hoy día tú no vives de los libros. Te lo digo yo porque sé cómo funciona. Vamos a ver. Yo puedo decir, a mi opinión, mi modo de ver, es que sea lo que sea, es un estudio, sí. Porque claro, en el momento en que si es mentira, ya se están contradiciendo por muchos sitios. Y hay fallos y te está diciendo, esto es falso. No me creas. No toméis esto como un dogma de fe. Por otro lado, si es verdad, te están diciendo lo mismo. No os lo creáis, esto pues bueno, no os lo toméis como un dogma de fe y pues no os lo creáis. Entonces, si es verdad, pues bueno, estos humitas, estos seres, están estudiando, siguen estudiando nuestra reacción, como si fuésemos hormigas en un hormiguero de cristal y que nos están observando. Con lo cual, en ambas partes, en ambos lados, mejor dicho, falso o no falso,
sigue siendo un estudio. Pero es un estudio que acaba tan mal que el final sigue siendo un estudio. Porque ¿cuál es la reacción final del ser humano? ¿Cuál es la reacción final de las personas implicadas? Fíjate que el final de cada uno ha sido distinto. Unos han callado, otros han publicado, otros han negado, otros han afirmado, otros se han retractado. Con lo cual, cada parte, eso es lo que yo he analizado durante muchísimos años el caso Humo. Sea verdad o mentira, desde principio a fin, es un estudio. O sea, es ver la reacción humana, sentimientos, emociones, pensamientos, estudios, social, a nivel social, qué repercusión, cómo lo acepta la gente, cómo lo niega la gente, qué difusión ha tenido en los medios, qué difusión positiva o negativa ha tenido en los medios. Con lo cual es un estudio constante. Y es decir, sigue siendo un estudio a día de hoy, fíjate, tú y yo estamos hablando de esto, si alguien humita real, no lo sé, está escuchando esto, ve que incluso nosotros estamos sacando opiniones y conclusiones que quizá difieren de muchas, quizá coincidan con otras, pero no deja de ser un estudio constante. Esto es lo que yo he visto siempre del caso Humo. A veces las pruebas, esto es una opinión, para que haya veracidad en todo esto, se tienen que aportar una serie de pruebas. ¿Qué pruebas podemos aportar? Fotografías, medios humanos, para que nos lo creamos. Pero habría otro tipo de pruebas que serían más factibles que las fotografías, o que alguien dijese, señores, que esto es verdad, que esto hay humitas, hay unos señores que están detrás de todo esto, que vienen de otra galaxia, de otro planeta. Entonces, no sé, es todo muy raro. Esto sí te lo puedo ya asegurar. ¿Qué es verdad? Antes de darte paso, yo creo que esto se inició siendo una verdad y ya no se sabe ni por dónde va. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero adelante, Alejandro, que querías comentar algo. Sí, lo que sí ocurre es que, además, yo he tenido ocasión de hablar con una persona en concreto que decía que era contactada. Ellos aseguran que esta persona estaba convencida de que era real. Y ellos dicen que realmente las pruebas sólidas se la dan a personas concretas, cuando ya tienen su confianza. O sea, el interés de estos supuestos humitas no es que se haga público. O sea, cuando ellos han querido dar una prueba concreta a alguien, se la han dado. De ciertas maneras. Ya sea porque le han dicho, vamos a ponernos encima de tu casa el día tal a las 12 de la noche. Y esta persona se ha puesto encima de su casa y ya apareció una luz, a lo mejor durante unos segundos. ¡Bum! Pero lo suficiente para que lo vea. O sea, es cierta cosa como esta persona que hacía preguntas en su estudio y le respondían por correo. Rafael Farriols creo que era, ¿sí, no? Exacto. Si no recuerdo mal. Sí, en el año 94 creo que era. O sea, esta persona hacía preguntas que le habían podido poner micrófonos en su casa. Pues sí, pero eso no lo puede hacer una persona cualquiera. O sea, eso puede ser o los servicios de inteligencia de un país o una clase de seres así. Pero de verdad los servicios de un país se van a poner después de 30 años a seguir con esto. Es ridículo de pensarlo. O sea, es realmente muy cogido con los dedos, ¿eh? Hay cosas muy raras. Muy raras, muy raras. Es que todo Vamos a ver, por ejemplo, uno de los temas extraños. Ellos envían cartas. ¿Cómo son contestados? No, bueno, a veces por teléfono, ellos hablaban también por teléfono. Claro, pero tú me envías una carta y ¿cómo me puedo ganar yo tu confianza si no te respondo? Si no interactúo contigo. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo? Salvo que tú me llames a mí por teléfono,
que es la famosa llamada esta que hay por internet, lo de no, Sí, bueno, no formulen preguntas, no formulen Sí, preguntas, exacto. ¿no? Con la nariz, Sí, es con la como- nariz así taponada, parece pues una persona resfriada, ¿no? Pero supuestamente ha habido muchas llamadas. O sea, puede haber algunas personas que mientan. Es posible. Pero tanta gente va a mentir y además y mucha gente en los avistamientos que no tenían ni idea de lo que era el caso Humo. Cuando han llegado los investigadores y ni siquiera no le han mencionado a Humo y le han dicho a ver cómo era el avistamiento y le señalan el símbolo. Por ejemplo, el famoso caso del aterrizaje en Rusia. Voronezh. Exacto, ahí, de aquellas crías, pues uno de las naves, que eran varias, unas tenían el símbolo de Humo, lo dibujaron. Sí, pero aquí hay una cosa que no coincide, que es que eran seres muy altos que no Exacto. eran iguales que nosotros. Exacto, eran seres distintos. Eran seres de 3 metros de alto, ¿no? Y con una cabeza muy extraña. Exacto. También existe un avistamiento, porque una de las cartas de Humo menciona que se va a hacer un avistamiento en Madrid y otra en Bolivia, creo que era, o Perú, no recuerdo bien. Y Juan José Benítez fue el que llegó a investigar después de muchísimos años, ya los años 90. Fue a investigar si efectivamente había habido un avistamiento allí y acabó encontrando a una india que le habían salido unos enanos cabezudos y le habían matado al ganado. O sea, este avistamiento parece ser que existió, pero no sabemos si eran humitas o no eran humitas, pero de luego las criaturas en nada coinciden con el nórdico alto, guapo y rubio, sino que eran unos seres pequeñitos, de cabeza aplastada al parecer, y que se dedicaron a cargarse el ganado de esta señora, Claro. que la arruinaron. Claro, con lo cual es que es todo tan extraño y todo tan controvertido que podemos decir de verdad o de mentira. Yo, para ir concluyendo, Alejandro, yo creo que mi humilde opinión, de que todo esto quizás sí empezó siendo verdad, pero que luego la frivolidad y la picaresca hicieron que todo esto se distorsionara y que sí, bueno, acabase pues como ha terminado y, Eso sin duda. y que, como decía aquel, ni para ti ni para mí, ni si sí ni si no, ni blanco ni negro. Ha quedado en una cosa con un final muy extraño, además muy extraño de verdad, y que, bueno, haya quedado para la historia. Con lo cual yo creo que algo de cierto hay, pero que no todo es real y que, bueno, personas que han investigado incluso afirman lo que tú has dicho. Hay cartas que parece que son verdad, otras que no, las que son verdad y niegan. Bueno, es una cosa muy rara, pero bueno, el caso Humo estaría en ese punto, ¿no? Sí, yo creo que hemos dado muchos datos en este especial de Humo, de En Busca de la Verdad, y yo invito a la gente a que investigue por sí misma, que no haga caso de aquellos que dicen que sí, que es cierto, ni tampoco de aquellos que dicen que que esto era un fraude seguro, y que analicen por ellos mismos, vean los datos y lleguen a sus propias conclusiones. Porque es cierto que si desde unas posturas te dicen que esto es un fraude ridículo, además se ve claramente, que es una postura que usan siempre con todo, desde ciertos círculos, y también están aquellos que es que se creen todo, o sea, que es que ven estornuda, tienen una visión de ciertas luces en su cerebro y creen que están viendo hadas. O sea, hay de todo en este mundo, y que lo mejor es que quien esté interesado, que busque por sí mismo los datos, investigue y saque sus propias conclusiones. Pues estoy de acuerdo contigo y además los que no creéis en este caso, yo no creía en esto, os lo digo de verdad, yo me pareció todo esto porque yo ya lo conocí siendo un poquito mayor, teniendo ya una cierta edad, y cuando te vas metiendo en el tema hay cosas que te hacen dudar, pero te hacen dudar mucho de decir, ¿será verdad? ¿Será verdad? A mí me pasó algo parecido. Yo empecé, no recuerdo si al principio creí que era falso, ¿no? La verdad es que hace ya tanto tiempo que no lo recuerdo. Pero yo he ido basculando. Me encontraba unas cosas y decía, esto es un fraude. Me encontraba otras y decía, no, pues mira, que va a ser verdad. Y así he estado
Y así poco menos que sigo. Ahora me encuentro al chaval que he comentado, cuyo abuelo fue el autor de esta foto. Y ahora te quedas diciendo, bueno, pues entonces tengo aquí a una persona, que quiero a ver si consigo hablar con él con más detenimiento, de que afirma de que su abuelo fue, de que estuvo allí, que vio aquello. Claro, es que, ¿qué puedes decir ante una evidencia de este tipo? Pues Alejandro, muchísimas gracias. Hemos tenido pues un especial, por decirlo así. Era un tema pendiente que teníamos los dos, que queríamos hablar, y que la audiencia alguna vez nos lo han pedido, y que gustosamente, pues bueno, lo hemos hablado aquí con vosotros, y pues bueno, como dice Alejandro, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero eso sí, que no se quede en este programa. Que el que realmente esté interesado, que busque y que vea con sus propios ojos, que por lo menos se quedará asombrado como me he quedado yo en más de una ocasión. Pues Alejandro Merino, muchísimas gracias por este rato, y ya sabes, te invito a siguientes programas. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos. Hasta luego, Alejandro.